la verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. El camino del Señor es perfecto. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Muchas gracias, mi querida audiencia, y un saludo muy fraternal para todos los oyentes de su programa Encamíname. Y lo hacemos diariamente como lo venimos haciendo durante muchísimo tiempo. Podemos acercarnos a la presencia de Dios y decir: gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite entrar en el conocimiento de la misma. Tenemos muchas cosas de qué hablar a mi querida audiencia, y es la siguiente. Uno se pregunta, ¿qué pasa con la vida espiritual o qué son las cosas que nosotros debemos de analizar para mejorar y estar con el Señor de una mejor manera? La mayoría de personas dicen: ¿por qué será que yo comienzo bien y termino mal? ¿Cuál es la razón que yo tengo para que yo decaiga fácilmente en la fe? ¿Por qué será que lo que hoy digo, mañana ya no lo pienso de la misma manera? Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Bueno, mi querida audiencia, lo principal que tiene que tener el hombre es el examen de conciencia. El ser humano fracasa completamente es por falta de examen de conciencia. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, nos dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Esta reflexión es muy importante que nosotros la debemos de tener en cuenta, porque esto es importante para nuestra propia vida y para la salud de nuestra vida espiritual. Pero lamentable es que uno nunca hace un examen de conciencia, nunca se escudriña el camino y buscar para volver a Jehová, para buscar a Dios. Nosotros nos quejamos de todas las circunstancias que nos aquejan: por qué nos hicieron un desplante, por qué no nos recibieron, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, pero nunca nos examinamos con detenimiento a mirar qué fue lo que sucedió. Escudriñemos nuestros caminos. Desde las épocas anteriores, de acuerdo con la Biblia, el pueblo general siempre faltaba a sus deberes, a sus obligaciones, por el conocimiento que de Dios debían de tener. Sin embargo, este pueblo no le importaba mucho y solamente entraban en quebrantamientos y en dificultades porque parecía que las cosas venían simplemente porque sí. Había una consecuencia, y la consecuencia que había era que ellos tenían que reflexionar después de que había una gran tribulación o que había una gran dificultad por la que tenían que pasar. Toda circunstancia de la vida, Dios nos manda a examinarnos primeramente. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos van a enseñar qué pasa con esto. Y vamos a tomar unas 4 citas bíblicas y vamos a analizar un poquito acerca de ellas, por qué la Biblia nos demanda el examen primeramente. Dice que en el Mateo, en el capítulo 7, versículo 5, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando el Señor Jesucristo tenía que enfrentar al pueblo, Él manejaba un pueblo muy hipócrita. Era un pueblo que tenía una apariencia, pero sus obras eran otras. Les costaba trabajo admitirlas y no las admitían, sino más bien se fundamentaban y ellas personalmente luchaban para que aceptaran lo que ellos decían, pero nunca se examinaban, nunca se preguntaban. El Señor Jesucristo los confrontó. El Señor Jesucristo les habló: primero, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Hablaba acerca de cuál es la incapacidad que tiene el ser humano, que teniendo una viga al frente de su propio ojo, imaginen ustedes un árbol o un tronco bien grande o un árbol bien frondoso, esté al frente nuestro,
es imposible que los demás nos vean. Es imposible que nosotros lo veamos a los demás. En muchas formas pasa de esa manera. Y esto es lo que el Señor Jesucristo nos habla. ¿Por qué no haces tú esto para que asimismo cuando vayas tú a hablar a otro, entonces tengas la oportunidad de reconocer lo que hay en ti y después de que tú reconozcas lo tuyo, entonces tienes autoridad para ir a indagar a otro acerca de por qué hace o por qué no hace? Este es el camino que el Señor nos propone a través de esta enseñanza. Y ojalá que esto sea para nosotros muy importante, el examen de conciencia, porque lo primero que Dios mandaba era que ellos examinaran su conciencia, porque la conciencia se entenebrece. El acto de pecado permanente, la gente pierde la dirección de las cosas y pierde la justicia de las cosas a través de sus malos comportamientos, a través del pecado que se mora en cada persona. En el libro de los Corintios, capítulo 1, en el primer libro de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 28 nos dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esta es una bonita oportunidad para recordar que la Santa Cena no es como la gente comparte en la mayoría de las iglesias. No, hay iglesias que tienen celo, pero yo digo en la gran mayoría. En la gran mayoría no hay celo por la Santa Cena, porque no hay examen. La Biblia nos demanda que lo primero, para que no comamos nosotros indignamente la cena, no tomemos la cena, lo primero que hay que hacer es examinarse para saber si realmente hemos nosotros examinado nuestro proceder acerca de nuestros pasos, lo que hemos hecho con el pueblo, lo que hemos hecho con nuestros compañeros de batalla, con los compañeros de fe, para asimismo nosotros calificarlo y saber si somos dignos o no. Porque el propósito de Dios es realizar esta obra de la Santa Cena haciendo un símbolo, un simbolismo absoluto de lo que representa la sangre y de lo que significa su cuerpo. Ese cuerpo no se trata de llevarlo para todas las personas para que lo pisoteen, sino es para que ese simbolismo nosotros lo imitemos con santidad y buscar el camino. Ese recordatorio que nos presenta la Santa Cena se tiene que hacer de una manera ordenada, muy consecuente y de acuerdo a los propósitos del Señor Jesucristo, y no tomarla indiscriminadamente como muchos suelen hacerlo. Por eso el examen es muy importante para que esto se pueda llevar a cabo. Viendo, dice aquí, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examínense. Nosotros, nuestro fracaso primordial es que hay una razón. Cuando una persona le da un mensaje a otro para cambio, estriba en la dificultad del ser humano la necesidad de examen, porque no recibe el mensaje. Simplemente dice: no, esto no me pertenece, no tiene por qué juzgarme, no tiene por qué decirme esto, eso no es de Dios, esto no es de esa manera, me parece que me está juzgando inconvenientemente. Esa es la forma de actuar de una persona, ¿verdad? Pero, ¿por qué toma este camino, o por qué expresa estas palabras, o por qué esta negativa antes de examinarse? Porque la persona no desea examinarse. Ninguna persona quiere llevar el yugo de la palabra, sino que cada uno quiere es actuar conforme le parezca y creerse en un Dios en sí mismo, con el fin de que nadie tenga acercamiento, ni mucho menos tener capacidad de ir a enjuiciarle su pecado, aunque la persona no va a enjuiciar el pecado de nadie. Es que este es un absurdo, es un error de interpretación. Cuando le dice a la persona: ¿por qué me juzga? ¿Qué va a juzgar un pobre mortal? No, lo que sucede es que el ser humano no quiere recibir el juzgamiento de la palabra, porque es la palabra el que lo juzga. Porque si yo hablo de la palabra, lo que me dice la palabra, lo que me demanda la palabra, ya no sería el ser humano, sino es lo que demanda directamente Dios. Y ahí se perdería cualquier concepto equivocado que se diga que yo no puedo recibir esa palabra porque esa palabra no es de Dios y a mí nadie tiene por qué juzgarme. Es la falta de examen, porque cuando una persona se examina, analiza las cosas que pasan en su vida
y toma presencia y se confronta a sí mismo, toma presencia de las cosas que hace, pues desde luego que va a comprenderlo y entonces ya no negaría el mensaje. Diría, sí tiene razón, esto viene de Dios, esto no merece que se contradiga, sino más bien lo que merece es que se cambie esto que mora dentro de mí. Pero lamentablemente esto se pierde es por la falta de examen. En el libro de los Corintios, capítulo 13, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ustedes para poder saber cómo están en la fe, lo primero que tienen que hacer es escudriñar la palabra. Las cosas diarias de la vida nos dan a nosotros pautas para comprender si estamos en la fe o no. Porque la fe no es un acto de creer que yo voy a ser sano. No es un acto de fe de que yo voy a ser prosperado. No. El verdadero acto de fe es pensar si yo voy a lograr ser salvo. Porque esa es la dispensación más grande que el Señor ofreció. Y si nosotros no lo valoramos, vana es nuestra fe. Porque sacamos a relucir que hay que realmente examinar nuestra conciencia con respecto a la fe. ¿Qué está pasando con la fe si yo estoy viviéndola auténticamente? Ahora, si hay tantas cosas que se hablan externamente de diferentes denominaciones, pues comprobémoslo, examinemos. Por eso es que dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, algo que uno habla, pero que no tiene fundamento es, yo soy cristiano, pero ¿quién garantiza que sea cristiano? Si uno mismo no tiene un acto de fe examinado. Yo creo que soy cristiano, porque yo creo que compré una Biblia, pero la Biblia no me da a mí ningún motivo de sinceridad ante Dios. Simplemente lo único que la Biblia es una norma de ley que yo escucho y que debo de practicar. Y si yo no practico esta ley, pues prácticamente estoy fuera de la voluntad de Dios. No porque tenga el libro, no porque hable bonito, o no porque yo tenga cosas, entonces se me imaginen de que son buenas. No. Tengamos certeramente y ciertamente que nuestra vida tiene un sentido o un sentido real cuando nos examinamos. Porque mire este versículo tan importante en la segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Importante eso, ¿no? La fe no es la sanidad. No. La fe es la salvación. Porque uno sabe que lo más importante por lo que murió el Señor Jesucristo fue para que nosotros fuéramos salvos. Pero lo que hemos creído, sí lo estamos luchando, sí nos estamos esforzando por lograrlo, sí lo estamos haciendo verdaderamente para alcanzar una salvación. A ver si estamos en esa fe que es la que nos demanda el nacimiento de una nueva criatura, que es la que el Señor Jesucristo compartió con Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es el propósito de volver otra vez a nacer, porque los hábitos viejos y toda la iniquidad que el ser humano practicaba es lo antagónico para entrar en el reino de los cielos y es la antítesis de las cosas que nosotros no podemos alcanzar si nosotros no entramos en el orden de Dios. Pero, ¿cómo haríamos si no nos examinamos? Examinamos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Probaos. Supóngase que una persona está atada al mal deseo de los ojos. A ver, ¿qué es el mal deseo de los ojos? Una persona puede mirar. Una mujer puede mirar a un hombre o un hombre mirar a una mujer. Casi siempre lo físico es lo que resalta y uno va cargado de malos deseos. Esos malos deseos se centran en las partes que resaltan de la mujer. Y
Uno se pregunta, ¿cómo voy a probarme? Bueno, ¿será que yo miro con deseo? ¿Será que yo codicio? Entonces, ahí comienza a probarse. Ahí comienza a notar que la Biblia sí tiene una importancia, pero que realmente tal vez no lo estoy practicando. Entonces, ¿de qué serviría que yo diga que soy cristiano si realmente lo que me demanda la palabra no lo estoy cumpliendo? Ese es un hecho que, verdad, falta examen. Es que no nos conocemos a sí mismos. Podemos tomar este concepto que no es equivocado. Yo creo que la principal dificultad en muchos casos no depende de los demás, sino de nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos desconocemos a sí mismos. No sabemos cómo actuamos en medio de una dificultad o en medio de una gran circunstancia adversa. Si salimos corriendo, si huimos, si no somos capaces de resistirla, si estamos fuertes, sí podría estar yo en un lugar con amigos y que no me influenciaran para que yo fuera borracho, para que yo fuera drogadicto, para que yo fuera promiscuo, para que yo fuera una persona grosera, una persona vulgar. Entonces uno piensa que de ese tipo de cosas son las que nosotros debemos de tratar. Y ya con ese plan del Señor, pues rápidamente uno comienza a fortalecerse. Y ya en medio de esto parecería que realmente estamos volviendo a nosotros mismos, porque cada vez que yo me identifico lo que soy y cada vez que yo me identifico lo que yo hago, entonces podría yo luchar consigo mismo y contra mí mismo de aquellas cosas que siempre tienden a dominarme. Por eso este versículo me parece muy importante que nosotros lo miremos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros? ¿Que Jesucristo está en vosotros? ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es otra cosa. ¿Nosotros podemos decir que el Señor Jesucristo está con nosotros? No, posiblemente no. Nosotros hablamos de Cristo, que Cristo nos da, que Cristo nos pone, que Cristo nos alcanza. Pero hay una cosa que sí tenemos que tener en cuenta, y no olvidemos esto. Y es lo siguiente, que realmente el Señor nos está llamando para que nos examinemos, porque hablamos, es que yo soy cristiano, Jesucristo no sé qué, me hizo esto otro, pero estoy fuera de Jesucristo debido a que no actué como el Señor Jesucristo me demandó, no actué como el Señor Jesucristo me ordenó que yo debía actuar conforme a la palabra. Y esto para mí es una gran pérdida, porque en esto me puede ocasionar lo que dice al final del versículo. Podemos estar reprobados. Y podemos estar reprobados porque no fuimos aceptos ante la presencia de Dios debido a que nuestra condición pecaminosa no nos permitió a nosotros tener un acercamiento real acerca de las cosas, sino más bien acerca de las circunstancias adversas en que nosotros nos vemos comprometidos y las cosas que nosotros a nuestra manera manejamos. Por eso es bueno mirar el examen de conciencia. El examen de conciencia es la medida que nos da a nosotros de cómo está nuestra espiritualidad, de cómo nosotros sí estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos a través de la Biblia, o cómo nosotros podemos estar reprobados si nosotros no nos examinamos y si nosotros no tomamos en cuenta las recomendaciones de la palabra. Por eso repito los versículos para que volvamos otra vez a anotarlos y a escudriñarlos cuando estemos un poco solos, y recordemos que esto no es para los demás, sino es para sí mismo. Lamentaciones capítulo 3 versículo 40. Escudriñémonos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos a Jehová. Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quiere decir, busca primero lo que hay en ti, el impedimento que hay para acercarse a los demás, o para tener un contacto con los demás, o para acercarse a los demás, o para reprender a los demás, cosas de esa índole, antes de que tú veas que puedes sacar el ojo de tu hermano. Entonces, eso es lo que el Señor nos demanda. Examinémonos, ¿verdad? Examinemos. Porque, digamos, uno siendo bien ratero
y le dice al mismo hermano, oiga, pero ¿usted por qué roba? Lo menos que él le puede decir, bueno, pero ¿usted qué le pasa? ¿Usted no es ratero también? ¿Usted más bien por qué no robamos juntos? Vería que esa sería una respuesta, ¿verdad? Y eso nos va a causar a nosotros una dificultad, una gran molestia. Esto nos mostraría lo que estamos hablando nosotros. Que primero examinémonos. Y este es importantísimo, que es el de la primera de Corintios 11:28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. La Santa Cena es un medio de examen, porque la obra que hacemos nosotros frente a la presencia de Dios, comiéndonos el pan y bebiéndonos la copa de la uva, es precisamente el simbolismo de su muerte a través de su sangre, como también de su cuerpo. Eso tiene algo que hacer examinándose. No se trata de ir a tomarla, sino primero mirar en qué condiciones estamos y estar en paz con el prójimo, mirar en qué condiciones vivimos, para que no hagamos de esto un remedio, sino más bien una obra piadosa, con muchísimo temor, para poder tener un acercamiento mucho mejor a Dios. Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Claro, porque no se trata de que nosotros, es como cuando uno se pierde. Va uno por un camino y dice, estoy en tal barrio. Y uno sigue caminando y sigue dando vueltas. Lo primero que tiene que mirar es si salió del lugar donde estaba para decir que pertenece o está en ese sector. Porque de pronto, por no examinar, puede estar en otro lugar muy distante y separado, que es la mayoría de nuestros fracasos. Siempre nos pasa lo mismo. Nosotros nunca examinamos el lugar o el sitio donde estamos para ver si nos salimos, porque cuando no conocemos, comenzamos a caminar y a caminar, a caminar, y decimos, estamos en tal sector. Pero sucede que más adelante, por no examinar, decimos estar en lo mismo y posiblemente estemos demasiado retirados. Y de ahí vienen que hay grandes pérdidas, como no ubicarnos, como no llegar a una cita, como no lograr dar una dirección acertada, precisamente por la misma razón. Todo eso pasa cuando realmente no nos examinamos si estamos en lo correcto o no. Habla también, probaos a vosotros mismos. Vosotros mismos. A ver, una persona que de pronto ha sido atada o se ató muchas veces al robo por una o por diversas circunstancias de la vida, aquí se puede decir que es el momento de probarse. Cuando vea que tiene oportunidad de robarse algo, para mirar a si se lo puede robar. Si no se lo roba, es porque realmente se probó y ve que está una parte tuya venciendo lo que nos demanda la palabra, y que podemos decir que nos consideramos como vencedores. También esto valora si Cristo está en nosotros, porque al momento de nosotros evaluar, el momento de nosotros comparar lo que de la palabra viene y de lo que la palabra es, entonces podríamos decir, gracias Señor por las cosas que hay, por las cosas que tenemos. Pero, Señor, ¿qué podríamos hablar con respecto a esto? ¿Que tú estás con nosotros? Entonces miremos nuestras obras, despreocupados, irresponsables, con malos hábitos, maldicientes, cargados de lascivia, de malos deseos. Pero sin embargo vamos a la iglesia. ¿Podemos tener a Cristo? Entonces eso significaría que aunque vamos a la iglesia, podemos estar reprobados. Pero ¿nosotros podemos entender esto? Claro que no, si no nos examinamos. Esto no lo podríamos entender si no estamos nosotros permanentemente sometidos a un examen de conciencia. El examen de conciencia es saber qué hay en nosotros con respecto a las cosas que debemos hacer, ¿o no? Ese es un recurrir, es un caminar, es un transitar, es un estar. Estas cosas nos llevan para bien, pero es importante que cada uno de nosotros valoremos. Las cosas del Señor son tan importantes que este ministerio está en muchas partes del país, y es un ministerio pequeño, pero sí es un ministerio de muchísimo poder, en el sentido que nosotros participamos de la palabra, y todas las personas que están
llamadas a este ministerio para cumplir esta función están siendo formadas para poder llevar el conocimiento de la misma, para que el pueblo pueda entender cuál es su responsabilidad. Pues gracias por la sintonía, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y estaremos de nuevo, si Dios nos lo permite. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios. Búscanos en Facebook como Encamíname Radio y vive una experiencia